Muy buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional en nuestra serie de Reflexiones de Vida. Y hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 al 21. Y he titulado la reflexión de esta mañana, Jesús, la esperanza del hombre. Qué importante es que el hombre recupere la esperanza cuando miramos la situación del mundo, la violencia, la inseguridad, la corrupción moral y política, las convulsiones sociales, las guerras. Nos preguntamos dónde podemos encontrar esperanza para seguir adelante, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hoy vivimos cada día en un mundo cada vez más inseguro. Y sobre esto, la lucha permanente por la supervivencia, por alcanzar el alimento que cada día necesitamos, por el trabajo. La situación espiritual, que cada día el mundo experimenta un mayor vacío. En medio de todas estas grandes preguntas y necesidades humanas, ¿dónde podremos encontrar esperanza? Cuando Jesucristo visitó el mundo, vino para traer esperanza. Esperanza para aquel que se siente fracasado, abandonado, desechado, o quizás está sufriendo por sus propios errores. Hubo un hombre llamado Zaqueo, un cobrador de impuestos, que había decidido trabajar para el Imperio Romano, cobrando impuestos a su propio pueblo. Él era un hombre despreciado por su comunidad. Sin embargo, un día Jesús decidió pasar por su población, ahí en Jericó. Y algo hubo en el corazón de este hombre. Él estaba buscando una esperanza para su vida. Había escuchado de Jesús y quería verlo. Se subió a un árbol sicómoro para poderlo ver siquiera al pasar, ya que él era pequeño de estatura y además quizás no querría estar dentro de la multitud para evitar el rechazo y el menosprecio, el desprecio de su propio pueblo. Sin embargo, cuando Jesús pasó delante de él, ahí al pie de ese árbol, Jesús levantó la mirada y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Y dice la palabra que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El gozo que surge en el corazón de un hombre cuando de pronto escucha la voz de su Salvador, de su Señor, poniendo su mirada en él. Y en esa mirada no hay juicio, no hay menosprecio por sus pecados, sino una mirada de esperanza y de aceptación. Porque solamente cuando nos acercamos al Señor podremos conocer el profundo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos desprecia por nuestros pecados. Sí, Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Y en su amor estuvo dispuesto el Señor no solo a venir a este mundo, a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino también a dar su vida para que nosotros podamos hoy encontrar esperanza de vida eterna. Jesús, por lo tanto, es la esperanza del hombre. Y finalmente, cuando Zaqueo entrega su corazón a Cristo, el mismo Señor Jesucristo va a dar testimonio: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo va a ser transformado profundamente. ¿Por qué? Porque la esperanza, la vida de Cristo en ti va a transformar tu vida. Pero Jesús también es la esperanza de su pueblo. Él va a entrar ahora a Jerusalén y va a ser recibido con gozo, con alabanza y con alegría. Qué importante es que un pueblo recupere su esperanza. Por mucho tiempo Israel había vivido bajo el yugo romano, pero también bajo el yugo de autoridades religiosas inhumanas, que lo habían sometido bajo una pesada ley donde, usando el argumento de la ley, los habían oprimido, porque aún los propios religiosos no habían entendido el verdadero sentido de la ley. Y él ha recibido entonces, cuando entra a Jerusalén, de manera jubilosa. Oh, Dios quiere que las naciones también recuperen esta esperanza. Y esto solo es posible cuando Cristo llega a una nación. Y Cristo llega a una nación cuando sus habitantes empiezan a recibirle en el corazón. Y así como Zaqueo le recibió, sus discípulos también. Y ese fue un día de alegría en Jerusalén, un día de esperanza. Y cuando él entra al templo,
aún va a traer esperanza para restaurar la vida espiritual de la religión judía. Muchas personas viven una religión sin fundamento, sin esencia, sin esa verdadera vida espiritual. Y Jesús va a decir, mi casa es casa de oración, porque los judíos la habían convertido en un mercado. A la entrada del templo, los comerciantes vendían y cambiaban las monedas, claro, con el pretexto de que todo esto contribuye a la religión. Sin embargo, nada puede estorbar una verdadera relación con Dios. Y Jesús viene para traer esperanza aún a la iglesia. Y esto solo se recupera cuando recuperamos nuestra comunión con Él. Y así como Zaqueo ahora volvió a su Salvador, ahora también los propios religiosos necesitaban volver a la esencia del gozo y de la esperanza, que es una vida sincera de comunión con Él a través de la oración y la obediencia. En el capítulo 20 vemos que Jesús ahora va a traer una mayor esperanza sobre la muerte. La muerte siempre ha sido algo que golpea el corazón, algo que nos confunde y que pensamos que es el término de la vida humana. Sin embargo, Jesús va a hablar de su reino y de aquellos que van a ser dignos de Él. Y Jesús va a decir algo muy importante. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. O si hay una vida después de esta muerte. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿La pasarás con Dios o lejos de Dios? El deseo de Dios es que tú pases la eternidad con Él. Y esto solo es posible cuando tú abrazas a Cristo como la esperanza de vida eterna, que será aún trascendente sobre la muerte. Finalmente, en el capítulo 21, Jesús anuncia su retorno en medio de la destrucción y el juicio por el pecado que vendrá sobre la humanidad. Porque aún en medio de este caos, del juicio venidero, Cristo un día aparecerá como esa esperanza gloriosa que han esperado generación tras generación. Por eso, mi amigo, tú que escuchas esta palabra, que tú también pon tu esperanza en el Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón. Recíbele con gozo como lo hizo Zaqueo. Restaura esa comunión espiritual con el Señor y tú también tendrás una esperanza viva dentro de tu corazón. Que el Señor te bendiga y te conceda caminar con Él todos los días de tu vida. Hasta el día de mañana.